Estambul es una de las ciudades más fascinantes que existe. Una ciudad con una población de casi 16 millones de habitantes distribuidos entre Europa y Asia, dividida por el estrecho del Bósforo. Es una ciudad que tiene mucho para ofrecer al turista y al mismo tiempo es una ciudad que tiene muchos lugares y curiosidades para conocer y hacer. Por ejemplo, podemos hacer un pequeño viaje en el tiempo en este lugar. Este lugar fue la idea de un poeta ya fallecido, Necdet Ertaş, y también de Tuncel Kurtiz, que trajo a su vez la idea de Alemania. Hoy la tienda es de Hakan Bardar. By Retro es una tienda de venta y alquiler de ropa y de accesorios de segunda mano y también se puede visitar como museo, sin pagar nada, es decir, es gratis visitarla. ¿Qué podemos encontrar en ella? Ropa, zapatos, guantes, complementos y todo lo que se les ocurra desde comienzos de la República de Turquía en 1920. El señor Hakan cuenta que además de adquirir productos del extranjero, también hay ropa donada por la Cruz Roja de la época de las dos grandes guerras mundiales, como también de sociedades benéficas locales y del extranjero. Además, compraba ropa en mercadillos locales de Estambul y comenzó su carrera vendiendo y comprando ropa de segunda mano para ganarse el dinero de bolsillo cuando aún estaba en la escuela primaria. No todo está a la venta. En By Retro se venden productos recolectados de diversas partes del mundo, así como diseños de vestuarios especiales. También se hacen restauraciones y reparaciones, pero no todo está a la venta. Esta tienda, desde el día de su inauguración, es la que suministra trajes de época para muchas series de televisión, películas y hasta videoclips. Es así como By Retro lleva casi 30 años alquilando vestuario al cine y teatro turco, y hasta muchas de las series actuales de televisión. Por ejemplo, las series más actuales que alquilaron disfraces y ropa antigua aquí son las series de televisión como Yeşilçam con Çağatay Ulusoy. Ambientada en la época entre los 60 y los 70, es una historia sobre la supervivencia de un productor durante los años dorados del cine turco, traicionado por su socio y a su vez intenta recuperar a su ex esposa. Kurt Seyit ve Shura con Kıvanç Tatlıtuğ, una serie ambientada entre 1915 y 1923. Es un romance lleno de obstáculos entre un apuesto y mujeriego teniente y una chica de alta sociedad que empeora con el comienzo de la guerra. Hatırla Sevgili o Tiempos Pasados con Beren Saat trata de la historia política de Turquía desde 1971 hasta 1980 y las diferencias entre dos familias por esa razón. Esta fue una de las series más controvertidas y más exitosas de Turquía de los años 2000. Bir Zamanlar Çukurova o Érase una vez en Çukurova, o conocida también como Tierra Amarga. Durante la década de los 70, una pareja de enamorados deciden ocultar sus identidades debido al asesinato que uno de ellos había cometido, por lo que deciden incursionar en un viaje en tren desde Estambul hacia lo desconocido. También Kulüp Istanbul, una nueva serie de Netflix. En la cosmopolita Estambul de la década de los 50,
Una madre con un pasado turbulento comienza a trabajar en un club nocturno para reconectarse y ayudar a su hija rebelde que no pudo criar. Y algunos productos fueron hechos también para la serie de Ertugrul. Una historia real de un guerrero del siglo XIII que acepta luchar contra los enemigos del sultán a cambio de tierras, produciéndose así la gran guerra por la península de Anatolia entre turcos, cruzados y mongoles. Esta tienda es enorme. Podemos encontrar una gran sección de ropa para hombre, así como también una gran sección de vestidos de fiesta. Si seguimos investigando un poco para la parte donde están los cambiadores, encontraremos una gran colección de vestidos de novias. Además de encontrar accesorios y ropa vintage, también encontraremos una gran variedad de divertidos disfraces para todos los gustos y ocasiones. Podemos ver una gran sección de peletería. Hay abrigos de cuero o piel y símil piel, tanto para hombres como para mujeres. Mientras recorremos esta gran tienda y descubrimos todos sus rincones, podemos ver el paso del tiempo de esta tienda en sus paredes a través de diversos cuadros donde se pueden ver un montón de notas periodísticas y de revistas de diferentes años. ¿Dónde se encuentra? Lleva más de 30 años funcionando en el mismo lugar con más de 30.000 productos originales y disfraces hechos. Se encuentra en el distrito de Beyoğlu, uno de los edificios más famosos de la calle Istiklal, donde se encuentran muchos edificios históricos. Es el histórico pasaje de Siria. La tienda más famosa de este pasaje es la tienda Buy Retro. Visitar Buy Retro es realmente un viaje en el tiempo, donde encontrarán cosas fascinantes para ver. Espero que si este video les haya gustado me dejen un like y nos vemos la próxima. ¡Gurúshurús!